Muy buenas noches, sean todas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Vuelta de Rosca, este programa semanal emitido por COP TV Canal 4, donde abordamos con diferentes invitados, invitadas, temáticas que tienen que ver con lo coyuntural, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural en nuestra ciudad. Como verán, no está Roberto Corral, el conductor habitual de Vuelta de Rosca, con unos problemas de salud. Deseamos una pronta recuperación desde aquí y, bueno, tenerlo pronto en la pantalla. Hasta las 22 vamos a estar realizando este programa, como decíamos, con diferentes invitadas e invitados en relación a una temática que obviamente nos preocupa a todas y a todos en el Bolsón, que tiene que ver con el hambre y la relación concreta, creciente, de la participación de diferentes pobladores y pobladoras en los comedores y merenderos en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Vamos a estar hablando con integrantes de organizaciones sociales, con la secretaria de Desarrollo Social, Laura Rojas, de la Municipalidad de El Bolsón, y también con diferentes integrantes de organizaciones sociales que tienen su repercusión en diferentes participaciones a nivel provincial y también nacional. Así que hasta las 22 vamos a abordar esta temática que sabemos que no es nada nueva, que va a estar obviamente presente en los próximos años sin dudas, pero tenemos la preocupación, queremos saber cómo poder llegar a una posible solución. Esto es Vuelta de Rosca, estás en COP TV, Canal 4, y hasta las 22 hacemos este programa con la temática el hambre y los comedores y merenderos en nuestra ciudad. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos, conectamos comunidades, acercamos energía, brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos.
La creciente inflación, el problema de la crisis económica, que como decíamos no es nada nuevo, la dificultad de conseguir un trabajo con el salario acorde para poder cubrir las necesidades básicas, entre ellas los alimentos de la canasta básica para llevar un plato de comida a la casa todos los días, hacen que tal vez muchas y muchos pobladores tengan que recurrir a un comedor o a un merendero para poder cubrir, como decíamos, ese plato de comida, esa taza de leche, de mate cocido para las infancias. Vamos a comenzar esta jornada de análisis en relación al hambre con la primera entrevistada, con Virginia Baduña. Virginia, gracias por acercarte, por venir a Vuelta de Rosca. Hoy vamos a hablar de los comedores. Vos sos del Frente de Organizaciones en Lucha del Bolsón, el FOL. Bienvenida. Sí, gracias. Bueno, contanos esta organización que aquí en el Bolsón funciona en el barrio Esperanza. Sí, en el Espromeo. Bien, ahí tienen su sede, una casita comunitaria, la casita FOL le llaman, ¿no? Sí, es una casita prestada y mientras tanto estamos construyendo nuestro espacio. Bien, ¿dónde va a ser ese espacio? ¿No lo saben? Metros de donde estamos. Bien, bien, bien. Qué bueno que ya estén proyectando agrandar porque tienen muchísimas actividades. Bueno, hablemos de los comedores, hablamos hoy de los comedores. Funciona ahí un comedor y un merendero, ¿no? Sí, el comedor funciona 3 veces a la semana y el merendero 2. Bien, ¿cómo es ese trabajo cotidiano que está obviamente impulsado por mucha solidaridad y obviamente por ganas de salir adelante, ¿no? Sí, la casita es una casita precaria, entonces se dificultan un montón de cosas. Con el tiempo hemos conseguido, empezamos con mecheros prestados y con el tiempo hemos conseguido hornos, pero se hace difícil. Vivir a garrafa y leña cuesta, entonces hay que ponerle mucha buena voluntad también. ¿Qué días funciona el comedor? Lunes, miércoles y viernes. Bien, y el merendero martes y jueves. ¿Y tienen más o menos calculada la cantidad de personas que asisten al comedor? Alrededor de 85 y 105 porciones de comedor por día, y la merienda son entre 40 y 60 más o menos. Y en los últimos meses, sabemos, bueno, la inflación, los últimos datos son de un 9% casi en mayo y de un 8,2% en abril. ¿Cómo esto se vio reflejado también en la participación en el comedor y en el merendero? No han aumentado significativamente las porciones, pero sabemos que se han instalado otros comedores también. Se han creado otros comedores, así que es lo mismo. La necesidad se siente en el bolsillo y así se ve reflejado de esa forma. ¿Y hay un diálogo con vecinas y vecinos en relación a esto que contaba de la dificultad de conseguir el dinero para cubrir los alimentos que sabemos? Vamos semana a semana al supermercado o al almacén y sabemos que crece los precios, pero el dinero sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, se siente, y no estoy pensando en grandes lujos. Eso, vivir a garrafa y leña cuesta, mantener una familia cuesta. Ir al supermercado. Por suerte, bueno, nosotros tenemos una relación con Desarrollo Social. Desde que nació el comedor empezamos a llevar notas y Desarrollo respondió. Pero siempre soñamos con mejorar la calidad de los alimentos. A veces recibimos donaciones de personas
cajones de fruta, por ejemplo. Y con eso, y tenemos una pequeña huerta también en el espacio. Entonces siempre estamos queriendo como que el plato no sean solo fideos con salsa. Queremos que haya nutrientes en los platos. Justamente sobre eso te quería preguntar. Sabemos que en desarrollo social, en un ratito vamos a estar viendo ese abordaje en detalle, como decíamos, con la secretaria. ¿Cuáles son los alimentos que reciben? Y obviamente decías, ¿no? Se quiere algo más nutritivo. ¿Es nutritivo? ¿Se puede decir que cubre tal vez lo necesario para tener una alimentación sana y nutritiva? Y creemos que no. Los alimentos que se reciben son fideos, arroz, las verduras básicas que se pueden tener, zapallo, papa, cebolla. Y siempre se apunta a que sea algo más que olla. Que se pueda hacer una tarta, una pizza. Por supuesto que cuesta un poco más, ¿no? Pero no sé, una docena de huevos está carísima ahora y es huevo. Como que cada vez se va acotando cada vez más lo que se puede consumir. Hay una relación, porque el FOL contame un poco, es una organización a nivel nacional, o sea que funciona en varias provincias. ¿Hay una relación con desarrollo social de nación en relación a los programas de alimentos? Sí, pero es una organización social a nivel nacional, pero Bolsón no llega de nación porque los convenios son como de frescos. Llegan rara vez por una cuestión de logística, como que llegan a otra parte de Río Negro que queda muy lejos de Bolsón. Claro, imagino que el traslado debe ser también un... Claro, el traslado lo tendríamos que costear nosotros y no tiene sentido. O sea que el vínculo está con la Municipalidad de Bolsón, sí, donde reciben estos alimentos que les sirve tal vez para cubrir estos días de comedor, pero tal vez buscarían tal vez una posible la necesidad de otros alimentos, otra calidad de alimentos, ¿no? Sí, siempre apuntamos a eso. Contanos ¿cómo se lleva adelante? ¿Cuáles son los compañeros y compañeras, los integrantes de esta organización que lo hacen solidariamente esto, ¿no? Ustedes no reciben, esto parece obvio, pero no reciben nada a cambio de realizar este trabajo. Nosotros tenemos programas sociales. Creo que la idea de que un comedor popular sea algo que se hace de manera caritativa, creo que hay que desterrar un poco esa idea porque si no, ¿cómo sostenemos la economía familiar, no? Claro. Hay un montón de voluntarias que van sin cobrar nada, muchos empezamos así también, pero accedimos a programas sociales luego. Y cómo se consideran obviamente trabajadores, ¿no? de la economía popular o de la economía social, ¿no? Sí, no es que quisiéramos depender siempre de los programas sociales. Si las posibilidades fuesen iguales para todos, no existirían los comedores populares y no existirían los programas sociales, pero hasta que eso no suceda, hasta que haya injusticias, hasta que las políticas del Estado nos lleguen a todos lados, vamos a seguir en la calle y vamos a seguir organizándonos en los barrios. Hay un término que en las grandes ciudades se utiliza para denominar los barrios populares, los asentamientos, que es el de Villa Miseria, que básicamente tiene que ver con asentamientos, como decía, donde no se cubren las necesidades básicas, donde impera el hambre, la pobreza, y que en las últimas décadas, con otros términos, se han determinado en asentamientos en las grandes ciudades de Río Negro, como Bariloche, como Chipoleti, como General Roca.
¿Sucede algo así en los barrios, o por lo menos en el barrio que está el FOL, donde tal vez se le llame de otra manera, pero población que no le alcanza, donde impera el hambre? No sé si así mismo se llaman, sí, villas miserias a mí también me resuena con Buenos Aires, pero creo que las problemáticas son más o menos las mismas. Falta de luz, de agua potable, de saneamiento, ni hablar del arte y la cultura, no llega nunca. Cada vez que hacemos un taller para niñeces en el barrio, hay mucha convocatoria y eso quiere decir que hace falta. Bien, Virginia, te agradecemos muchísimo por haber venido, por contarnos ese trabajo que llevan adelante con la organización FOL. ¿Hay algo más que quieras agregar en relación a este trabajo? Bueno, el merendero también funciona, es algo muy importante, ¿no? Sí, también desde el merendero se quieren hacer siempre cosas más ricas. El otro día las copas prepararon unas pepas con un cajón de membrillos que había donado una señora. Algo que quiero agregar, sí, es que vos mismo la vez pasada me hiciste como una entrevista porque nos habían robado 2 garrafas en el barrio. Y quería decir que gracias a la solidaridad de la gente se juntaron 60.000 pesos, 42 se usaron para reponer esas 2 garrafas que fueron robadas y el resto va a ser usado para alimentos. Bien. Alimentos de calidad. Para cosas ricas por ahí, sí, y nutritivas, también, como decíamos, sí, para que complementan tal vez lo básico, que es lo que llega de desarrollo. Sí. Bueno, Virginia, mil gracias y bueno, una alegría que bueno, por lo menos la solidaridad haya repuesto eso que se robaron, que fue fundamental, que fueron 2 garrafas, ¿no? Sí. Fueron 2 garrafas. Muchas gracias, Virginia. Gracias a vos. Y nosotros, bueno, seguimos con Vuelta de Rosca, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta temática tan importante que es el hambre y la crisis alimentaria en el Bolsón. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, a la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos.
para la temática del día de hoy, en Vuelta de Rosca, obviamente es fundamental conocer el trabajo y el rol del Estado municipal, y para eso, bueno, saludamos a, como lo anticipábamos, a Laura Rojas, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad del Bolsón. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias por la invitación, Franco. Bueno, fundamental el rol que cumplen. Bueno, en la pantalla de COP TV te vemos seguido hablando del Plan Calor, hablando de los módulos alimentarios, de los comedores también hemos hablado, pero bueno, te invitamos para conversar en detalle sobre este trabajo que tanto para vecinos de forma particular como para organizaciones es fundamental poder llevar adelante, porque bueno, es una crisis económica que, como decía en la introducción, no es nada nuevo, que queremos obviamente solucionarlo, pero las problemáticas van tal vez en aumento. Bueno, ¿qué análisis hacen a nivel general de lo que es lo alimentario desde desarrollo social? Bueno, principalmente estamos atravesando una situación socioeconómica bastante compleja. Hay una crisis a nivel nacional y creo que repercute a nivel provincial y a nivel local. Y a nivel local lo que tenemos, como bien lo comentaba la compa de la organización FOL, que se ve mucha solidaridad dentro de lo que es el ámbito local. Nosotros vivimos en un pueblo muy solidario y que eso también ayuda a la construcción de redes. Y en este caso, nosotros somos parte de esa red. Es una red muy importante que se aúna en esfuerzo tanto del gobierno del municipio a través de desarrollo social con las organizaciones y también con referentes barriales, porque no solamente las organizaciones llevan adelante espacios de merendero y comedores, sino también referentes barriales, organizaciones religiosas y hasta grupos de voluntarios, como por ejemplo en el Hogar Emaús también funciona un comedor que funciona a la noche para las personas que están en situación de calle y también para aquellas personas que no quedan a pernoctar ahí, pero necesitan un plato de comida caliente a la noche y también se acercan ahí. Así que nosotros, yo lo veo en esos términos. La situación de crisis que estamos viviendo a nivel país creo que trasciende, es algo muy estructural y algo para analizar más en profundidad la cuestión económica, y la realidad es que sí, no le está alcanzando al vecino, a la vecina llegar a fin de mes, no está alcanzando con las necesidades básicas indispensables, pero hay una red muy fuerte acá en la localidad que justamente, y valoro mucho el trabajo de las organizaciones porque justamente el trabajo diario que venimos haciendo y vamos aunando esfuerzos para llevar adelante y de alguna manera paliar un poco la situación que estamos viviendo. Son varias las organizaciones, varios los comedores, varios los merenderos, y en este último tiempo se ha visto justamente el fenómeno en crecimiento. Es decir, lamentablemente la situación no ha mejorado, pasamos por una pandemia bastante difícil, que en lo local repercutió mucho porque nuestra localidad no es el fuerte el trabajo formal o estable, todo lo contrario, hay mucho trabajo informal, mucho trabajo de temporada, y en pandemia se vivió muy fuertemente justamente esa necesidad de cubrir las necesidades básicas indispensables. Ahí fue como un boom en cuestiones de merendero, comedores y demás, y organizaciones y vecinos que se agrupaban para poder ayudar a sus propios vecinos. Y creo que la situación económica después de post-pandemia no ha mejorado y en este último tiempo ha recrudecido por la situación económica del país. Y bueno, y eso hace que el esfuerzo sea el doble, el refuerzo también se viva día a día con justamente el trabajo conjunto que venimos realizando. Hablabas, bueno, de esto de la problemática y la crisis económica que repercute en una creciente, no solamente en platos o porciones, como le llaman en los comedores y en merenderos, sino la falta de trabajo. Se hace un análisis tal vez con la oficina de empleo, se está trabajando tal vez en relación a encontrar alguna respuesta más allá de solucionar lo más importante, que es que no falte la comida para chicos. Sí, totalmente. Mayores. De hecho, hay espacios y áreas dentro del municipio que abordan la problemática en forma integral, porque no solamente estamos hablando de que falta la necesidad básica indispensable, la cobertura de un plato de comida, sino que esa familia está atravesada por un montón de otras situaciones más. El desempleo acarrea muchas otras problemáticas más dentro del grupo familiar. Dentro, como por ejemplo decías, de la Oficina de Empleo, que también depende de la Secretaría de Desarrollo Social, hay programas que se bajan también desde programas nacionales justamente que son de alguna manera un aliciente para poder generar ese primer empleo para jóvenes y demás, pero como te digo, son paliativos en el momento como para poder cubrir parte de la necesidad, y también capacitaciones laborales que es necesario también para poder estar
en un mercado laboral que constantemente genera o necesita mayor formación, y es un mundo bastante competitivo el ámbito laboral. Entonces también tratar de generar nuevas herramientas o mayores herramientas para que las personas puedan tener mayores posibilidades de ingresar a un trabajo formal también es importante. No solamente hacer la cobertura de la parte alimentaria, sino también generar esas herramientas a través de capacitaciones laborales, a través de acompañamiento a grupos de emprendedores, emprendedoras, que también se está llevando adelante y se está llevando a cabo también. Es decir, se trata de trabajar en forma integral toda la situación. Como decía al comienzo, cuando te saludaba, siempre hablamos con vos, los diferentes periodistas de la región, y nos contás esto de los módulos, tal vez particulares, individuales sí. y también el rol de las organizaciones. ¿Nos puedes contar qué alimentos hay para las organizaciones y en estos módulos que encuentran los vecinos? En los módulos individuales vienen alimentos no perecederos, lo básico de los alimentos no perecederos. Estamos hablando de alrededor de 12 productos por módulo alimentario. Y con respecto a las organizaciones, hay organizaciones que reciben parte de los alimentos no perecederos desde Nación. Entonces hacemos nosotros la cobertura de los alimentos básicos frescos, ya sea carne, pollo, huevo, queso, fruta. Por ahí yo te comenté ahí, más o menos sí, algunos queso. Que vamos brindando, depende de comedores o merenderos, van teniendo una distinta demanda. Y los diferentes espacios, les comento, me imagino, esta creciente de que tal vez semanales, por ejemplo, el pollo, 92 unidades, ¿no? Y mensuales 368. Le dice como esto no alcanza, necesitamos tal vez un cajón de pollo más. Sí, de hecho, sí, se vive más en la época de invierno. Justamente arrancamos, porque una cosa es por ahí en temporada de verano, que por ahí surge las posibilidades de trabajos de temporada y demás, y se genera como un alivio, pero en época de invierno sí se genera mayor demanda, que por eso también articulamos mucho con provincia. Hace poco tiempo generamos una gestión a provincia para que también provincia se sume a la colaboración de alimentos frescos a través de las tarjetas Nutre, que van destinadas a los espacios de comedores y merenderos con una carga mensual y que se viene renovando cada 3 meses. Eso también te iba a preguntar. Esta tarjeta, bueno, cada comedor tiene una. Tiene una, sí, con una recarga de 20.000 pesos por espacio, que eso ayuda también a la compra de más alimentos frescos y también ayuda a la economía local, porque son 500.000 pesos que en total es una inyección al comercio del barrio, porque al ser una tarjeta lo pueden pasar no solamente en los supermercados, sino en la verdulería, en la carnicería del barrio, y también ayuda a este círculo de ayuda mutua, que pueden ayudar a una verdulería que recién está arrancando también y comprar las verduras frescas ahí. Es eso el objetivo también. La dinámica se va generando. Me pasaste aquí en detalle 10 comedores y 9 merenderos. Que están funcionando actualmente. Sí. Algunos pertenecen a organizaciones como por ejemplo Casita Fol, otras organizaciones que pertenecen a la MTE, otros espacios que pertenecen a la organización Movimiento Evita, a Barrios de Pie, Marea, y también tenemos los espacios, como te comentaba, que están trabajando los vecinos que se autoconvocaron, referentes de barrio, para también ayudar a otros vecinos. También espacios de comunidades religiosas. Por ejemplo, el Hogar Emaús. El Hogar Emaús es un espacio donde funciona para brindar albergue a personas en situación de calle, pero también le brindan una cena, y también estamos colaborando con los alimentos frescos y no perecederos para que pueda funcionar ese espacio. Bien, y me imagino también, porque hay una dinámica que se ve, que es que en una familia, unos vecinos dicen hay necesidad, cocinamos en casa y brindamos lo que se llaman las porciones, ¿no? Eso tal vez comienza a figurar como merendero. ¿Les llegan propuestas así de vecinos que sí, dicen? de hecho dentro de ese listado hay grupos de vecinos, por ejemplo en el barrio Los Cipreses, en el barrio Los Hornos, que justamente son grupos de vecinos que están trabajando de esa manera y lo vienen replicando todos los años. Bien, vamos a hablar, si te parece, de lo que se llama, bueno, del 2019 es ley, la ley de emergencia alimentaria.
que bueno, se fue prorrogando, que contiene estos programas a nivel nacional y bueno, a nivel provincial y local. ¿Qué análisis hacen tal vez desde la municipalidad en relación a estas leyes nacionales que obviamente abordan esta temática? Nosotros desde acá, desde el primer momento, creo que la postura de parte del gobierno municipal y más habiendo atravesado una crisis tan importante en época de pandemia fue justamente ponernos a trabajar conjuntamente con todos los espacios para justamente hacer frente a esta situación de crisis alimentaria. En su momento, en la época de pandemia, hasta surgió la posibilidad de un banco solidario de alimentos, que también se sumaron muchos privados, que también fue una gestión también del municipio, que en ese momento era una situación bastante extrema y dio lugar a esa posibilidad. Así que es una dinámica que se viene dando de apuntar justamente a la cobertura de la canasta básica familiar, del acompañamiento a las familias que están pasando una situación difícil. Y no solamente, por eso te decía, no se aborda solamente la cuestión alimentaria, se aborda desde una mirada más integral. También ahora en época de invierno, lo que comentaba la compañera, es muy difícil sostener un espacio a gas y leña, esto de poder incorporar cada vez más vecinos y más vecinas al plan calor. Este año aumentó muchísimo la demanda y también flexibilizamos el tema de las inscripciones, no solamente a las personas que contaban con un ingreso formal, sino también empezamos a incorporar personas que tenían ingreso formal y no llegaban a hacer la cobertura básica e indispensable del grupo familiar. Es decir, se empezó a tomar también aquellos vecinos y vecinas que tenían un ingreso en blanco, pero el ingreso era insuficiente. Hay un término que tal vez abordamos desde la producción, que la misma le pregunté a Virginia, que surge a través de una crisis, que fue la crisis del 30, del siglo pasado, que hizo que trabajadores y personas de las zonas rurales del interior del país migren a las grandes ciudades y hayan tenido que asentarse, se le llamó Villa Miseria en su momento, en las grandes urbes, donde básicamente las condiciones tienen que ver con personas que les cuesta llegar a fin de mes, que no tienen un trabajo que cubra todas las necesidades, que no tienen los servicios básicos. En la región, en la Patagonia, obviamente eso no se hablaba en ese término, pero se le llama de otra manera, barrios populares. Barrios populares, porque aparte el concepto de Villa Miseria tiene una significación bastante fuerte y creo que encasillar a las personas en un concepto así no es favorable, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que apuntar a justamente a generar política pública que trascienda esa denominación y encasillamiento de las personas. Es decir, un concepto de hablar de un barrio popular, estamos hablando de gente que labura, gente que trabaja, gente que, si bien no tiene las mismas oportunidades de poder acceder a un trabajo formal, son personas que todos los días salen a la calle a generarse el mango diario para llevar el plato de comida a su casa, desde un trabajo informal, desde una cooperativa, desde un potenciar trabajo, porque también las personas, y esto también poder resignificar también el concepto de subsidios o ayudas sociales, como si fuese que cae de arriba y la persona que lo recibe no está haciendo nada. Es decir, hay que empezar a modificar esos conceptos que históricamente fueron creándose y que ha significado también una gran brecha entre la sociedad y empezar a ver la situación real tal cual es. Es decir, la gente que no ha accedido a la posibilidad de un empleo formal no significa que está en una situación de Villa Miseria con el concepto así como crudo y fuerte, sino que está tratando de salir adelante. Por eso el concepto de barrios populares creo que es un poco más acorde a la realidad nuestra local y la realidad de la Argentina. Laura, se viene el invierno, si bien lo venimos sintiendo en estos días de lluvias y de nevada, más en los cerros, pero aquí lo sentimos bastante. Pero se viene la temporada invernal, donde tienen muchísimo trabajo en desarrollo social. ¿Querés contarnos cómo va a ser el desempeño de la oficina? Si los vecinos y vecinas que nos están viendo tal vez están escuchando y dicen, che, ¿podemos acercarnos? Contarnos un poco. Nosotros en invierno entramos como lo que decimos siempre en temporada alta, porque tenemos el pico de demanda, de situaciones a atender. Por un lado tenemos Plan Calor, que ya está en funcionamiento, esta es la tercera semana que estamos llevando adelante Plan Calor, el reparto de leña y gas.
que también se suman los espacios, que se vienen sumando hace bastante los espacios de comedores y merenderos. Nosotros proveemos de las garrafas para que también esos espacios puedan tener los lugares donde no tienen gas natural, que puedan tener el acceso a esa garrafa para poder llevar adelante la cocción de los alimentos y demás. Alrededor de más o menos 1.700 familias están en este momento anotadas y empadronadas. Eso no significa que el padrón sea estático, constantemente se viene incorporando más familias, ya sea por demanda espontánea o por demanda de instituciones o por situaciones que van surgiendo desde la propia emergencia. ¿Cómo hace una familia que dice, se me pasó el tiempo de la primera? Se acerca a desarrollo social, se inscribe. Nosotros, si bien le decimos lista de espera, pero en realidad vamos incorporando a medida que va armándose la dinámica del reparto, se van incorporando las familias que fueron anotándose por fuera del tiempo que se había establecido de un mes, que fue el mes de abril de inscripción, y se la va incorporando y vamos de alguna manera llevando adelante el Plan Calor de esa manera. Todos los años pasa lo mismo, o sea, hay muchas familias que vivían en zona rural o se tuvieron que cambiar de barrio, porque hay muchas familias que no tienen vivienda propia y viven en alquiler, y el alquiler que tenían gas natural y tuvieron que cambiar un alquiler de menor costo y otro factor importantísimo. Y otros que exactamente cambiaron a un domicilio por una cuestión de baja alquiler y qué sé yo, a calefacción a leña o a gas envasado, y bueno, tiene la posibilidad de acercarse y resolver los desarrollos sociales e incorporarse en el Plan Calor. Y en cuestiones de módulos de alimentos, nosotros lunes, miércoles y viernes hacemos la atención diaria con respecto a los módulos individuales. Laura, te agradecemos muchísimo por contar todo este trabajo y el vínculo con organizaciones y vecinos para llevar adelante, entre otras cosas, esta solución que tal vez es paliativa, que resuelve lo más importante, pero bueno, da para seguir el debate. Sí, totalmente, y sobre todo el reconocimiento a cada espacio que viene día a día laburando y trabajando para que los vecinos puedan pasar de mejor manera el invierno y de la mejor manera la situación que estamos viviendo a nivel país, todos, los que tenemos trabajo formal, los que no tienen trabajo formal, los que trabajan desde una changa hasta las personas que no han podido acceder a ninguno de los dos tipos de situación de informalidad o formal. Muchas gracias, gracias a ustedes por venir. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida vamos a seguir dándole otra vuelta de rosca a esta temática tan importante, que no vamos a encontrar soluciones tal vez, pero sí vamos a seguir haciéndonos preguntas. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo. Dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Bien, y seguimos abordando esta temática en Vuelta de Rosca que tiene que ver con la alimentación
de todas y todos los pobladores de El Bolsón, y en concreto con una organización que tiene vínculos a nivel nacional con otros participantes, que tiene sedes en todo el territorio nacional, que tiene que ver con el movimiento de los trabajadores excluidos, y de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y está aquí de esta organización del MTE, Juan Fernández con nosotros. Juan, gracias por acercarte. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, Juan, contanos sobre estas dos grandes organizaciones, el MTE y la UTEP, que están relacionadas, pero bueno, no son lo mismo, ¿no? Dale, vamos a intentar ser breves. Dale. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular es un sindicato que está en construcción de los trabajadores y trabajadoras que, si bien no tenemos trabajo formal, sí somos trabajadores, desarrollamos tareas y actividades para ganarnos el pan, como quien dice. Y justamente el sindicato busca que en principio se reconozca ese trabajo como trabajo, y que haya la posibilidad de una organización a nivel nacional que se siente con el Estado para, así como hace, como quien dice, el sindicato de camioneros para defender a los trabajadores camioneros, lo hacen los docentes con su sindicato docente, haya una organización que responda y respalde los derechos de los trabajadores excluidos del trabajo formal, que trae aparejado otras exclusiones de derecho, que son, por ejemplo, el acceso a la tierra, a la vivienda digna, ¿no? Y dentro de la UTEP hay varias organizaciones, ¿no? École. La UTEP está compuesta por diversas organizaciones sociales, también a nivel nacional, otras regionales y locales. Hace ya varios años, digamos, el origen viene siendo de lo que era la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y en 2019 se amplió con otros movimientos sociales, y bueno, hoy tiene una capacidad de movilización en todo el país que es notable, es muy importante, y es de alguna manera la espalda que tenemos también para pelear las cuestiones más estructurales, que son más difíciles de resolver localmente, digamos. Hay una inflación, que hablábamos de algunos puntos, en creciente, hay una crisis laboral también. Podemos decir que aquí en el Bolsón tal vez hay un impacto mayor en la inflación. Lo sabemos que los alimentos son un poco más caros. ¿Cómo analizan la situación que sabemos en Nacional es crítica a nivel económica y laboral y alimentaria, y cómo la ven en Bolsón? Lo que vemos es que, tal como decía recién Laura Rojas, desde la pandemia durante la pandemia aumentaron la demanda en los espacios de comedores y merenderos y nunca bajó esa demanda. Se sostuvo y un poco, no de manera tan notoria, pero se viene viendo de que hay un incremento en la demanda en esos espacios, y fundamentalmente porque lo que vemos es que no nos alcanza los que tenemos algún tipo de ingreso, y menos quienes tienen escasísimos recursos todos los meses para garantizar los alimentos de nuestra familia. No solamente el poder llenar la olla, sino de que haya un mínimo de nutrientes como para alimentarnos, ¿no? Y eso sí lo vemos que sucede a nivel nacional, y lo que tiene de dificultoso, digamos, nuestra región es el clima, la posibilidad de trabajos temporales, que en este momento, está muy difícil. La temporada de invierno no es tan real el derrame que trae el turismo, por lo menos en la localidad, en cuanto a la generación de fuentes de trabajo, por lo menos en el invierno, digamos. Entonces está muy difícil la situación. En la última manifestación que se realizó a nivel nacional de organizaciones populares, hablaban del no pago a la deuda externa, para que ese dinero vaya tal vez a la situación crítica de los alimentos y la emergencia alimentaria a nivel nacional. Hubo una prórroga en diciembre de la emergencia, pero ¿cómo la analizan? Porque nos contabas en esa movilización que no alcanzaba igual esos convenios con Nación. Claro, la emergencia alimentaria rige en el país hace muchos años y se viene postergando, prorrogando la ley de emergencia alimentaria. Lo que prevé es, entre otras cosas, las partidas para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
para el abastecimiento en las bocas de alimentos a las organizaciones y también a las instituciones públicas, digamos, ¿no? Y lo que garantiza es que tengan financiamiento el ministerio para lo que tiene que ver con alimentos. El tema es que los convenios que por lo menos hacen con las organizaciones se hacen por un monto específico que se toma al principio del convenio por persona. Hacen una inversión X, hoy yo no tengo el número para decirte, de cantidad de pesos por día, por persona, de acuerdo a la inversión que hacen. ¿Y es anual ese convenio? Claro, los convenios son anuales y lo que viene pasando es que no se viene actualizando de acuerdo a la inflación. Entonces, con lo mismo que teníamos que comprar en enero, hay que comprar hoy y sabemos todos y todas de que no son los mismos precios en ningún lado. Sabemos, semana a semana, cambia la cosa. Totalmente. Es más, algunas veces no sabemos si está bien el precio o está mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Si tiene relación o no con lo que estaba la semana pasada o lo que va a estar hacia adelante. Bueno, y yendo concretamente a los comedores y merenderos, ustedes gestionan y organizan algunos en la localidad y en la zona, ¿no? Sí, sinceramente no es lo que la iniciativa que nosotros llevamos a los barrios para organizar. Pero nosotros organizamos en función de las necesidades, digamos, ¿no? Y en esto que decíamos al principio de la exclusión que implica no tener garantizado el derecho formal al trabajo, en otros derechos laburamos en relación a los derechos tierra, techo y trabajo, y muchas veces surge la necesidad de los alimentos. Y hoy hay en el Bolsón 5 comedores. Hoy yo preguntaba ahí a las compañeras que son responsables y entre todas las porciones que se preparan hay entre 400 y 450 porciones por día de los comedores, y después hay 7 espacios de merenderos, que hay un número alrededor de 250 niños y niñas que asisten a esos lugares, pero no son solo esos niños y niñas que reciben algo de los alimentos, sino que son sus familias, porque los niños y las niñas se llevan las viandas a compartirlas en su familia, como tiene que ser. ¿Y el sistema es por vianda, digamos, también? ¿O hay un lugar físico también donde la gente busca un lugar calentito para comer? En el caso de los comedores son viandas. Claro, sobre todo por una cuestión también de lo posible mantener la instancia familiar de poder comer en una misma mesa, ¿no? Nosotros no hacemos, por ejemplo, reparto de bolsones o de módulos, porque entendemos que de esa manera abarcaríamos a una población mucho menor. La disposición, digamos, si nosotros dijéramos, bueno, a los compañeros que están organizados en el MTE dejaríamos afuera un montón de familias que son de los mismos barrios donde nosotros tenemos compañeros y compañeras organizadas, y por otro lado, la instancia del comedor, el merendero, nos da la posibilidad de ponerle a esa olla algo de proteína. Esto que mismo decía la compañera hoy del POL, ¿no? O sea, no hacer una cosa nomás de fideo porque somos pobres y nos tenemos que llenar la panza nomás, sino que también, además de ser pobres, somos seres humanos, tenemos dignidad y necesitamos nutrirnos con proteína, con huevo, con queso, con carne. Y esos espacios son los que posibilitan que si vos te llevas un módulo de alimento seco, bueno, capaz que vos tenés para ponerle huevo y queso, y el otro capaz que no. Entonces condenamos a esa desigualdad entre los más pobres. Claro. Entonces nosotros creemos de que de esa manera además se hace más grande, como quien dice la olla, ¿no? Se aumenta. Eso, digamos, para ser honestos y como tiene que ser, bastante tuvimos que pelear con el municipio para que comprenda de que la necesidad que se le planteaba era una necesidad real y concreta, de la demanda que se reciben en los comedores y los merenderos, porque no solo se recibe la demanda de alimentos, sino que hay un montón de problemáticas que se viven en los barrios populares que las recibe la misma compañera que está con la olla. Digamos, ¿no? Reciben casos de violencia de género multiplicado enormidad, casos de acoso o abusos sexuales infantiles, o sea, situaciones que se dan por un contexto bastante jodido en el que estamos viviendo y que resuenan en esos espacios, ¿no? Entonces, tuvimos que pelearlo bastante, que se reconozca ese trabajo y que se garantice el abastecimiento de los frescos, pero nos parece que hay que darle, como se llama el programa, una vuelta de rosca y en todo caso institucionalizar
O sea, dejar formalizado cómo es la política municipal de la distribución de los alimentos. En esta última manifestación, que fue ahora unas 3 semanas, donde varias organizaciones sociales presentaron tal vez un proyecto o una idea de proyecto de ordenanza donde se abarque la emergencia alimentaria tal vez a nivel local, concreta, en el Bolsón y en la región rural. Contanos si eso trascendió, si eso creció o todavía no hay diálogo. Por ahora sobre eso no tenemos diálogo, digamos, no han levantado el teléfono, digamos. ¿Cuál es la idea, en resumen, que le hacen al legislativo, que sería el Consejo? No, porque como te digo, nosotros tuvimos que pelear bastante, pero se reconoce el abastecimiento que tiene que poner el municipio, pero hay otras organizaciones que no, o que reclaman de que no es lo mismo que a este comedor, entonces, o también esto que vos decías, hay un grupo de vecinos que organizan una olla. Bueno, ¿cómo se formaliza, se institucionaliza para que efectivamente sepamos todas y todos cuántas porciones hay en esos espacios, de qué manera se abastece, digamos, qué es lo que ya tiene la organización y qué es lo que falta que el municipio ponga, para hacer una política que en todo caso tienda a ser una cuestión igualitaria, que igual se viene haciendo un esfuerzo y hay un cambio en el paradigma y una búsqueda de la empatía que hace un tiempo no la había y que era bastante chocante, como era una cuestión de negarle alimentos a la gente que por ahí tenía algún tipo de asistencia, ¿no? O sea, buscarle a ver el que cobra menos de menos, solamente a esa gente asistir, pero todavía hace falta que incluso que los privados, por ejemplo, se hagan cargo de parte de la responsabilidad que tienen. Porque la Anónima, por ejemplo, la Anónima es de las primeras principales formadoras de precios, acá y en todo el país, digamos, ¿no? Y muchos de nosotras y nosotros le llevamos mucho de nuestro sueldo todos los meses a la Anónima. Bueno, a ver cómo, de alguna manera también, esos sectores que siguen teniendo un margen de ganancia importante, aportan para que nuestro pueblo no tenga tanto hambre, digamos. Que es básico. ¿Piensan que se puede lograr? Porque en algún momento hubo un banco de alimentos por la pandemia. ¿Piensan que hoy en día se puede lograr algo así? Y esperemos que sí. Por lo menos que si no se logra un banco de alimentos, que haya una noción real de cómo es la distribución en ese sentido y el abastecimiento a los espacios. Bien, Juan. Bueno, mil gracias. Abordamos la temática, le preguntamos a las anteriores entrevistadas sobre el término en otras ciudades, se utiliza así comúnmente, la Villa Miseria. Aquí se le llama de otra manera, pero tal vez las realidades son muy similares. Tal vez con el MTE o con esta organización UTEP, en diálogo con otros territorios, con otros espacios del país, ¿cómo está la situación en comparación y cómo la ven ustedes? Sí, se peleó bastante también a nivel nacional para que se reconozca a los barrios populares como barrios, porque los términos, digamos, construyen también identidad y sentido, pero además el hecho de que se reconozca como un barrio popular implica que ahí hay seres humanos que tienen derecho a la integración sociourbana, por ejemplo, digamos, o sea, el acceso a los servicios básicos, el acceso a la iluminación, a que pase el transporte público, a que el colectivo escolar recoja a los niños y a las niñas que viven en esos barrios. Y la situación en los barrios populares que tienen ese reconocimiento igual, más allá de las palabras bonitas, está muy jodido, digamos. Y nosotros vemos que situaciones que muestran de alguna manera una degradación en los vínculos humanos, digamos, que se veían más reflejadas en ciudades más grandes o, digamos, con niveles de indigencia más notables, que nosotros las estamos viendo, ¿no? Situaciones de personas en situación de calle, de agresiones físicas y un nivel de violencia entre personas de los mismos barrios y agarrándosela a los pibes entre sí, porque está, bueno, muy desbordada y con falta de respuesta, digamos, ¿no? Nuestro pueblo, y sí, en ese sentido vemos de que hay situaciones que nosotros decíamos, no, esto pasa, no sé, en Buenos Aires o no sé, un poco más cerca, qué sé yo, en Neuquén, pasa también acá. Pasa ¿no? también aquí. Así que está jodido.
pero también hay cosas que desde lo pequeño se pueden hacer mucho, digamos, ¿no? Y con los ejemplos en la concreta y el trabajo cotidiano también se construyen otras posibilidades. No es que todo está todo perdido y que la única que queda es, bueno, el desastre. No. Juan, te agradecemos muchísimo por estos minutitos. Obviamente que esta temática da para hablar con vos y con todos con las entrevistadas que pasaron también mucho más. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta vuelta de rosca que le seguiremos dando, ¿no? Con respecto a esta temática y en concreto a la problemática social, más allá del hambre y de la nutrición. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradecidos nosotros y nosotras. Yo te decía por ahí, venía con una compañera. Sí. Un poco es línea y tenemos muchas compañeras que pueden ser hermosas voceras de su pueblo y van a estar pasando seguramente en este tiempo Sin duda. por este programa y por otros lugares, porque hay mucho laburo y muchas cosas también desentretejido que es posible, cosas transformadoras y que nos hacen mejor que algunas situaciones muy indignas que tenemos que ver y vivir. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Gracias. Lo interesante de poder mostrar y darle una vuelta de rosca a ciertos temas y tal vez contar cosas esperanzadoras o positivas, más allá de tomando tus palabras, de lo jodido, de lo problemático que puede llegar a ser esta situación crítica en lo alimentario, en lo económico. Vamos a una pequeña pausa y nosotros ya volvemos para despedirnos de Vuelta de Rosca. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Hambre, crisis económica, reconocimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía social y popular, desarrollo social, esperanza también han
pasado esos términos, esas palabras aquí en Vuelta de Rosca, y obviamente no hemos encontrado soluciones. Tal vez sí conocimos algunas realidades de los barrios y de los comedores y merenderos del Bolsón. Seguiremos obviamente haciéndonos preguntas, dándole una vuelta de rosca a este tema y a otros, obviamente, pero será para la semana que viene, el próximo jueves, en la pantalla de COP TV, Canal 4, a partir de las 21 horas, pegadito al noticiero Visión Sur. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado ahí.